Octubre 31. Una fecha que el mundo moderno asocia con disfraces, dulces y fiestas, pero pocos conocen la verdad ancestral que se oculta detrás de esta noche. Halloween no es simplemente una celebración comercial, es el eco de algo mucho más antiguo y poderoso. Hoy vamos a descubrir por qué nuestros antepasados consideraban esta fecha como la más peligrosa y sagrada del año, y por qué tal vez tenían razón. Hace más de 2000 años, los antiguos celtas celebraban Samhain, una palabra que en gaélico significa fin del verano. Pero Samhain era mucho más que el cambio de estación. Los druidas, los sabios de aquella época, sabían algo que la ciencia moderna apenas comienza a redescubrir. Que existen momentos en el tiempo donde las leyes que gobiernan nuestra realidad se vuelven más flexibles, más permeables. La noche del 31 de octubre al 1 de noviembre era considerada una fisura temporal, un punto de inflexión cósmico donde el velo entre dimensiones se adelgazaba hasta casi desaparecer. Los celtas no temían a la muerte como nosotros. Para ellos, la muerte era simplemente una puerta hacia otro plano de existencia. Creían que las almas de los difuntos no desaparecían, sino que habitaban en el otro mundo, una dimensión paralela que coexistía con la nuestra. Durante Samhain, ese velo protector que separaba ambos mundos se debilitaba, permitiendo que las entidades del más allá pudieran cruzar hacia nuestro plano físico. Por eso encendían grandes hogueras sagradas, no para iluminar la oscuridad, sino para protegerse de aquello que podía atravesar el umbral. La tradición de disfrazarse no nació como un juego infantil. Los antiguos celtas se cubrían con pieles de animales y máscaras grotescas para confundir a los espíritus malignos que vagaban libremente esa noche. Si una entidad no podía distinguir entre un humano y otro espíritu, no podría hacer daño. Era una estrategia de supervivencia espiritual. Las calabazas talladas, que hoy consideramos decoración festiva, eran en realidad linternas protectoras. Originalmente se utilizaban nabos ahuecados con brasas ardientes en su interior, rostros terroríficos tallados para ahuyentar a las almas oscuras que buscaban poseer a los vivos. Pero hay algo más profundo que debemos entender sobre Samhain. Los druidas sabían que esta noche marcaba el inicio del año oscuro, el periodo donde la naturaleza muere para renacer. Es el momento de máxima concentración de energía ctónica, la energía de la tierra, de lo subterráneo, de lo oculto. Durante esta fecha, la tierra misma exhala las energías que ha acumulado durante el año. Por eso las prácticas adivinatorias y los rituales mágicos alcanzaban su máxima potencia en Samhain. Los druidas realizaban lecturas del futuro, invocaciones y ceremonias que no podían hacerse en ninguna otra época del año. Cuando el cristianismo se expandió por Europa, la Iglesia no pudo eliminar Samhain. Era una festividad demasiado arraigada en el alma de los pueblos. Entonces hicieron lo que siempre hicieron. La absorbieron y la transformaron. El 1 de noviembre se convirtió en el Día de Todos los Santos, y el 2 de noviembre en el Día de los Difuntos. Pero la esencia permaneció. La gente seguía sintiendo que algo especial ocurría en esas fechas, algo que trascendía las explicaciones religiosas oficiales. La ciencia actual ha descubierto fenómenos fascinantes que podrían explicar por qué nuestros antepasados sentían que esta época era especial. Los campos electromagnéticos de la Tierra experimentan variaciones durante los cambios estacionales. Algunos investigadores han documentado anomalías en las mediciones de energía geomagnética precisamente durante los últimos días de octubre. Estudios en física cuántica sugieren que podrían existir momentos donde las probabilidades de interacción entre diferentes estados de la materia aumentan. Aunque la ciencia convencional se resiste a aceptarlo, cada vez más físicos teóricos consideran la posibilidad de dimensiones paralelas que podrían, bajo ciertas condiciones, intersectar con la nuestra. Los lugares considerados sagrados por los celtas, como Stonehenge, Newgrange o la colina de Tara en Irlanda, eran centros ceremoniales donde se celebraba Samhain con rituales elaborados. Estos sitios no fueron elegidos al azar. Los druidas identificaban puntos de poder en la Tierra, lugares donde las líneas telúricas o ley lines se cruzaban, creando vórtices de energía natural. Durante Samhain, estos lugares se convertían en auténticos portales, puntos de acceso privilegiado entre dimensiones. Pero aquí viene lo verdaderamente inquietante. A lo largo de la historia, hay documentación de eventos inexplicables que ocurren específicamente durante esta fecha. Desapariciones sin explicación,
avistamientos de fenómenos paranormales, casos de posesión reportados en diferentes culturas que ni siquiera conocían Samhain. En el folclore irlandés se habla de los Side, seres feéricos que cruzaban a nuestro mundo durante esta noche para llevarse a los humanos a su reino. En Escocia, las leyendas mencionan que quien caminara por un cruce de caminos a medianoche del 31 de octubre, escucharía los nombres de quienes morirían en el próximo año. Las tradiciones de Samhain incluían rituales muy específicos. Se dejaba comida y bebida fuera de las casas para apaciguar a los espíritus errantes. Las familias dejaban una silla vacía en la mesa para honrar a sus ancestros fallecidos, invitándolos simbólicamente a cenar con ellos. Se realizaban juegos adivinatorios donde las jóvenes intentaban ver el rostro de su futuro esposo en espejos a medianoche, aunque corrían el riesgo de ver algo completamente diferente mirándolas desde el otro lado. Los druidas sacrificaban animales y observaban el comportamiento de sus entrañas para predecir el futuro, prácticas que hoy nos parecen bárbaras pero que para ellos eran ciencia sagrada. La conexión entre Samhain y los muertos no es solo simbólica. Muchas tradiciones esotéricas sostienen que las almas de quienes fallecieron durante el año permanecen en un estado liminal, no completamente en el más allá, ni tampoco aquí. Samhain era el momento donde estas almas debían completar su tránsito final. Por eso era crucial honrarlas, recordarlas, porque las almas olvidadas podían quedar atrapadas entre mundos, convirtiéndose en espíritus atormentados. En la tradición Wicca moderna, Samhain es uno de los 8 sabbats o festividades sagradas del año. Los practicantes realizan rituales para honrar a sus ancestros, conectar con el lado oscuro de la naturaleza y trabajar con la energía de muerte y renacimiento. No es casualidad que muchos grupos esotéricos consideren esta la noche más poderosa para trabajos de magia profunda. La energía disponible durante Samhain permite acceder a niveles de conciencia que permanecen velados el resto del año. Hay quienes argumentan que la comercialización de Halloween ha neutralizado su poder, que convertir una fecha sagrada en una fiesta de disfraces la ha despojado de su esencia. Pero otros sostienen lo contrario. Argumentan que precisamente porque millones de personas en todo el mundo concentran su atención en esta fecha, aunque sea inconscientemente, se genera un campo morfogenético, una red de energía colectiva que potencia el adelgazamiento del velo. Las miles de representaciones de muerte, espíritus y seres del más allá que saturan la cultura popular durante octubre podrían estar funcionando como un ritual involuntario de invocación masiva. Lo fascinante es que culturas que nunca tuvieron contacto con los celtas desarrollaron festividades similares en fechas cercanas. En México, el Día de Muertos se celebra el 1 y 2 de noviembre, con creencias casi idénticas sobre el retorno temporal de los difuntos. En China, el Festival de los Fantasmas Hambrientos se basa en la misma premisa. Hay un momento donde las puertas del inframundo se abren. En Japón, el Festival Obon honra a los ancestros que regresan al mundo de los vivos. Estas coincidencias sugieren que tal vez existe algo objetivo, algo real en la naturaleza de estos días que diferentes culturas percibieron de forma independiente. Los sensitivos y mediums reportan que durante finales de octubre, su capacidad de percepción extrasensorial se intensifica dramáticamente. Muchos afirman experimentar visiones, sueños proféticos o contactos con entidades que no ocurren en otras épocas. Los cazadores de fenómenos paranormales documentan un aumento significativo de actividad en lugares embrujados durante estas fechas. Equipos de grabación captan voces electrónicas, variaciones de temperatura y anomalías electromagnéticas con mayor frecuencia. Existe también el aspecto psicológico que no podemos ignorar. El otoño es una época de muerte natural. Las hojas caen, la luz disminuye, la oscuridad domina más horas del día. Este ciclo natural afecta profundamente la psique humana. La producción de melatonina aumenta, el estado de ánimo se modifica, y algunos investigadores sugieren que entramos en un estado de conciencia alterado de forma natural. Quizás nuestros ancestros, más conectados con los ritmos de la naturaleza, percibían estos cambios de forma más intensa y los interpretaban como portales espirituales. Pero hay un elemento que no hemos mencionado y que es crucial: el miedo. Samhain era también una celebración del miedo, no para evitarlo sino para enfrentarlo. Los celtas entendían que el miedo era una puerta hacia lo desconocido, y que solo atravesando esa puerta se podía acceder a conocimientos superiores. Por eso los rituales incluían elementos terroríficos,
diseñados para llevar a los participantes al límite de su zona de confort psicológico. En ese estado de vulnerabilidad, las barreras de la conciencia ordinaria se derrumbaban, permitiendo experiencias trascendentales. La verdadera historia de Halloween nos habla de un tiempo donde la humanidad vivía más cerca del misterio. No tenían todas las respuestas, pero tampoco pretendían tenerlas. Aceptaban que existían fuerzas más allá de su comprensión, y desarrollaban rituales no para controlarlas, sino para coexistir con ellas. Samhain era ese momento anual de reconocer que somos parte de algo mucho más vasto, que la muerte no es el final sino una transformación, y que los límites entre lo visible y lo invisible son más frágiles de lo que nos gusta creer. Esta noche, cuando veas niños disfrazados pidiendo dulces, cuando veas calabazas iluminadas en las ventanas, recuerda que estás presenciando el eco de algo antiguo. Bajo la superficie comercial late todavía el corazón de Samhain. El portal sigue ahí, el velo sigue adelgazándose, y tal vez, solo tal vez, no estemos tan solos en la oscuridad como creemos. La pregunta no es si los portales existen, sino si estamos listos para lo que podría cruzar a través de ellos. Y esa es la verdadera historia de Halloween.